Bien, en esta oportunidad te voy a comentar sobre AlexNet. AlexNet es una red neuronal convolucional. Esta red neuronal convolucional se encarga, bueno, está entrenada para realizar clasificación de imágenes. Por primera vez apareció en el paper que lleva por título ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. Los autores son Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton. La arquitectura de esta red neuronal es la que se muestra aquí. Tiene etapas convolucionales, así como también etapas fully connected. Aquí se puede observar la primera, bueno, estas etapas de aquí son las convolucionales y estas etapas de aquí son las fully connected. Las etapas convolucionales, básicamente lo que le permiten a esta red es detectar las características de las imágenes que está procesando. Y por otra parte, la parte fully connected lo que le permite es clasificar. Por otra, además, bueno, aquí podemos más o menos como que observar las características de las imágenes a grandes rasgos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos a partir de aquí bueno, decir que las imágenes que está procesando de entrada deben ser de 224 por 224 por 3 canales. Por otra parte, también podemos observar que em, posee como que dos, como que dos partes principales que están como que separadas verticalmente, algo así. Una colocada debajo de la otra. Bueno, de hecho está colocado así, más que nada porque una parte, la parte de arriba la está procesando una GPU y la parte de abajo la está procesando otra GPU. Por otra parte, si es que tú lo observas de esta forma, vas a, vas aquí a identificar que esta etapa, que es un tensor, ese tensor, bueno, en realidad se puede entender como un solo tensor que está separado en dos, uno procesándose en una GPU y el otro en la otra. Bueno, entonces, este tensor solo posee 96 canales en total, 48 más 48. Ese otro tensor posee 256 y así. Además, otra característica curiosa es que conforme uno se va como que adentrando a la red, las dimensiones espaciales de los objetos, es decir, las dimensiones, eh, si es que lo entendieras como imágenes, estas pues serían cada vez más pequeñas, ¿no? Porque aquí tienes de 224 por 224, aquí de 55 por 55, aquí de 27 por 27, aquí de 13 por 13 y así. Entonces podemos observar esas características dentro de la arquitectura de AlexNet. Aquí he estado como que colocando las partes más importantes del paper para la implementación de AlexNet. ¿De acuerdo? Entonces, una de estas partes importantes son las funciones de activación que utiliza. AlexNet utiliza una función de activación ReLU. Esta función de activación se puede entender gráficamente mediante esta figura de aquí, con esta figura de aquí. Entonces, podemos observar que el ReLU es como una función lineal que en la parte negativa no genera ninguna respuesta. Es decir, el valor de una función, digo, una variable X, si es que es negativa, pues sencillamente el resultado de operar ReLU sobre esta variable va a ser cero. Y si es que operamos ReLU cuando la variable es positiva, nos va a dar la misma variable, el valor de la misma variable. Este, esta función es no lineal, ¿no? Y aquí, ya que, pues bueno, no, si uno, no sé si lo notan, pero, por ejemplo, si uno quisiera componer a esta función simplemente modificando los valores de una, ¿cómo se podría decir? De una función lineal, tipo la pendiente
o el intercepto no lograría definitivamente obtener rel. Eso sería, o sea, no se puede. No existe una función lineal a la cual nosotros podamos modificarle parámetros de la misma para obtener esa de acá. Por otra parte, esto está la función no lineal sigmoide, que es la que se suele utilizar dentro de, bueno, la que se solía utilizar hasta que estos señores publicaron en el 2012 más o menos este paper. Aquí también lo mencionan. Mencionan por qué utilizaron ReLU y por qué no utilizar sigmoid o otras funciones eh, que ellos llaman que saturan. Saturan, bueno, funciones no lineales que saturan. Ahora, lo llaman así porque, si lo notan, aquí la función sigmoid, cuando x tiende a más infinito, va a haber como que una especie de tope que ya no va a pasar de ahí. Y si es que tiende a menos infinito, el tope va a ser cero. Entonces, de alguna forma la función de activación va a saturar los resultados de la red. Entonces, aquí ellos hicieron una comparación con una red neuronal convolucional de 4 capas, en la cual utilizaron únicamente sigmoid como función de activación, y luego utilizaron esto, otra función de activación para la misma red convolucional, que fue ReLU. Entonces, aquí compararon ellos y determinaron que si utilizaban ReLU iban a lograr un mismo porcentaje de precisión, pero que el número de épocas de entrenamiento iba a ser mucho menor. Aquí se puede observar que ellos realizaron un entrenamiento durante aproximadamente 5 épocas, un poco más, y eso fue cuando utilizaban ReLU. Y para obtener el mismo porcentaje de accuracy, pero con la función sigmoid, pues tenían que hacer más o menos 35, un poco más, épocas. Entonces, debido a que ellos, bueno, en general, la función de activación ReLU es mucho más rápida para el entrenamiento, es más conveniente utilizarla. Debido a esta razón, ellos proponen el uso y también, bueno, lo emplean dentro de Alex, ¿no? Por otra parte está otra técnica que utilizaron llamada Local Response Normalization. Esta técnica, a profundidad, tampoco estoy muy enterado, pero los datos que he extraído de esta parte del paper para la implementación de AlexNet son los siguientes. Aquí están subrayados. Bueno, ellos usaron estos parámetros a la hora de aplicar Local Response Normalization, y dicen que aplicaron esta normalización después de aplicar la función de activación ReLU. Y dice que no lo aplicaron para todas las capas, sino para determinadas. Esas las menciona en la sección 3.5. Por otro lado, también utiliza overlapping pooling. Aquí tenemos una imagen donde muestro la diferencia de cuando existe y no overlapping pooling. Entonces, cuando no hay overlapping, si se nota, aquí a la hora de aplicar este pooling, este de aquí sería la operación de pooling. Esto de aquí, de alguna forma que se representa con esas líneas punteadas. Entonces, esas líneas punteadas de alguna forma buscan representar el pooling. Ahora, cuando no hay overlapping, eh, este cuadradito que representa a la región a la que se está aplicando el pooling. Ahora, si no también para generar, para mapear toda la imagen de entrada, si es que se quiere entender así, o toda la región de entrada,
Entonces, para mapear toda esa región, uno tiene que estar como que con una especie de cajita y tiene que estar moviéndose por toda la imagen con esta cajita, aplicándole pooling a una determinada región y luego proyectándola aquí. Ahora, cuando no hay overlapping, estas cajitas se mueven de tal forma que no van a, no van a solaparse una con la otra. Entonces, se puede entender como que no va a haber redundancia de información o algo así, ¿no? Pero bueno, luego, por otra parte, cuando hay overlapping, pues sí se van a, por así decirlo, sobreponer, pues, como aquí se observa, ¿no? Aquí he colocado dos de estas cajitas eh, que están una sobre la otra. Entonces, cierta parte de la información que se encuentra en una determinada región, va a ser captada también por la otra cajita, ¿no? Y pues bueno, de alguna forma también se estaría como que compartiendo información. Bueno, aquí mencionan que el uso de overlapping pooling en sus experimentos permitió que el tema del overfitting, que es algo que se busca evitar durante el entrenamiento de redes, bueno, que el uso de overlapping de alguna forma les permitía prevenir este overfitting. Aquí lo menciona, que durante el entrenamiento, los modelos con overlapping encontraron que eran más difíciles de que estos hagan el tema del overfitting o sobreentrenamiento también, que es lo mismo, overfitting, sobreentrenamiento. Bueno, aquí finalmente ellos mencionan datos sobre o los detalles de la implementación, como el tamaño de los kernels de cada capa, el número de capas y esos temas. Entonces, eh, bueno, aquí yo he resumido en esta tabla estos detalles para poder hacer una implementación más directa, más sencilla. Bueno, finalmente aquí voy a hacer la implementación mediante el uso de PyTorch. Listo, ahora vamos a empezar la implementación de AlexNet como tal. En primer lugar vamos a llamar a la librería PyTorch y uno de los módulos que tienen. Entonces, ahora vamos a crear la clase AlexNet y aquí lo único que vamos a hacer es definir el constructor que vamos a llamar a la propia clase y bueno, eso va a ser por ahora. Luego, aquí lo que hacemos es crear super. Aquí también tenemos que, ahí está. snn.módulo es un módulo de PyTorch que es necesario. Bueno, esto, por así decirlo, lo que está haciendo es que AlexNet está heredando ciertas cosas de este módulo de PyTorch. Y esto nos va a permitir a nosotros implementar las redes neuronales de forma más sencilla. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer dentro de, el método constructor es aquí llamar por el nombre de la clase, ¿no? Yo específicamente he escrito a Alex justo de esa forma, así que bueno. Luego a self y aquí iniciar, init. Entonces también vamos bueno, y yo voy a tener se tiene que ahí implementar un forward que va a ser como que lo que se ejecuta o el orden en el que se ejecutan las cosas cuando uno llama a este modelo. Entonces, por ejemplo, aquí en forward vamos a recibir por aquí un tensor y nosotros vamos a retornar, en este caso, solo vamos a recibirlo y retornarlo. Re- Así que voy a verificar si todo está bien. Ya está. Aquí lo que voy a hacer es crear la primera capa convolucional. Entonces, con 2D, aquí me está pidiendo eh, los canales de entrada, canales de salida, estos datos, ¿no? Que ya están anotados arriba.
Entonces los canales de entrada son 3, los canales de salida son 96. Esto, el tamaño del kernel es 11, el stride es 4, el padding es 2 y esos son todos los datos que se necesitan agregar en la parte de esto convolucional. Aquí lo voy a agregar layer. Entonces ese sería el 1, ese sería 2. Voy a crear de una vez varios, perdón. A ver, ahí está. Ahí está. Ok. A ver. ¿Ya está? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Ahora lo que tendríamos que hacer es modificar las propiedades de entrada, salida, número de canales de entrada, número de canales de salida, tamaño del kernel y así. Por ejemplo, este de aquí sería 96, este sería 256. Luego estaría el kernel size de 5, el stride de 1 y el padding de 2. Ya está. La capa 3, el número de canales de entrada es 256, el número de canales de salida es 384, el kernel size es de 3, el stride es 1 y el padding es 1. Luego aquí en la parte de la capa 4, los canales de entrada son 384, canales de salida son 384, kernel size es de 3, stride es de 1 y padding es de 1. Y luego en la capa 5, 384, 256, 384, 256, kernel size de 3, stride de 1, padding de 1. Ya. Entonces, vamos a verificar. Por otra parte, si aquí lo observan, también hay un local response normalization y un pooling. Entonces, aquí voy a crear el local response normalization, que va a ser igual a en un punto local response normalization. Y aquí existen ciertos parámetros. Por ejemplo, el size, size aquí es de 5 y también tenía un K. El K en este caso es de 2, según lo recuerdo haber leído por acá. Acá, el K es de 2 y el tamaño es de 5, 6. Ya está. Luego está self. Por otra parte, además del local response normalization, también tiene un pooling. Así que vamos a agregarle aquí pooling. Y vamos a llamar el max pooling, que es el más, por así decirlo, usado. Y vamos a configurarle para que tenga un kernel size de 3 y un stride de 2. Ya está. Ahora sería un overlapping pooling, ¿no? Ahora, lo único que tendremos que hacer es organizarlo aquí en el forward. Entonces, eh, voy a empezar a hacer eso ahora mismo. Aquí nosotros tendríamos que, primero, aplicaríamos la primera capa convolucional sobre la señal de entrada, por así decirlo. O bueno, sería sobre la imagen de entrada. Luego, si nosotros queremos, podemos ir visualizando. Bueno, no visualizando, sino como que monitoreando un poco lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, podemos crear un input, que para este caso nada más de pruebas va a ser un tensor de ceros, va a ser, bueno, supongamos, ¿no?, una sola imagen de 3 canales de 224 por 224. Y el output se va a obtener a partir de aplicar el modelo sobre el input. Luego aquí podemos nosotros imprimir el output, conocer la forma del mismo. Aquí podemos observar que a la salida nosotros tenemos
un tensor de 96 canales por 55, de 96 canales y de 55 por 55. De la misma forma que aquí. O sea, 48 más 48 harían los 96 canales. Y por otra parte, tendríamos los 55 por 55. De la misma forma, eh, se va a estar haciendo el resto el resto de la arquitectura, por así decirlo. Entonces, aquí, bueno, a partir de estar revisando el paper, he estado así armando esta tabla como les había mencionado. Y lo que mencionan es que a la hora de evaluar la salida de la primera capa en la segunda capa convolucional, antes de hacerlo, aplican Local Response Normalization y Pooling, ¿ok? Sin embargo, también tenemos que recordar que mencionan que utilizan la función de activación ReLU. Así que voy a colocarla por acá. ReLU. Ahí está. Eso sería. Entonces, este de aquí, lo que voy a hacer simplemente va a ser evaluarlo primero en ReLU. Así que sería self.relu. Ya está. Ahí lo acabo de evaluar en ReLU. Luego tengo que aplicar Local Response Normalization. Así, Local Response Normalization sobre la salida. Y luego de eso tengo que, bueno, se tendría que aplicar el pooling. Punto pooling. Ahí está. Ya está. Entonces, ahí está. Ahí podemos observar que tenemos justo la salida. O sea, justo tenemos las dimensiones del tensor como para que ya la segunda capa convolucional aplique sobre este mismo. Así que, pues nada, quedaría simplemente escribir self.com layer 2 y aplicar ahí la segunda parte. Aquí podemos observar el 256 canales y 27 por 27, que sería precisamente esta parte de acá. Ahora nosotros ya tenemos este tensor que se encuentra aquí, que sería 256, solo que aquí está separado en dos GPUs, uno de 128 y otro de 128, y de 27 por 27. Luego, bueno, lo que mencionan ahí en el paper es que hacen lo mismo, de nuevo, Local Response Normalization y Pooling, pero bueno, nosotros sabemos que también tenemos que aplicar ReLU, así que aplicamos ReLU, luego aplicamos Local Response Normalization y también aplicamos Pooling, self.pooling, ya está. Aquí, a ver, como para separarlo un poco, ahí está. Y ahora, esto ya simplemente se tendría que aplicar, bueno, se tendría que utilizar la tercera capa convolucional, cell.conf layer 3. Se tendría que aplicar la tercera capa convolucional y bueno, ahí se tendría hacia esta parte de acá, hacia esta parte de acá. Y se tendría el 384 de 13 por 13. Tendríamos este de acá, 384 de 13 por 13. Para la siguiente no tendríamos que aplicar esto pooling, tampoco local response normalization, pero sí tendríamos que aplicar esto, sí tendríamos de todas formas que evaluarlo con la función de activación, es decir, relu. Así que vamos a hacer eso. Self.relu x, bueno. Y aquí de nuevo aplicamos el conf layer 4 y de nuevo lo evaluamos esto con relu. Self.relu. Ya está. Entonces aquí vamos a tener 384 de 13 por 13. Bien, estamos acá. Ya ahora sí, para finalizar, lo único que necesitamos es aplicar la última capa convolucional, que sería la quinta capa convolucional.
que nos va a llevar estos 384 canales a 256 canales con layer 5. Y de todas formas nosotros deberíamos aplicar relo. Ya está. Ahí está. Tenemos 256 de 13 por 13. Ahora, antes de, tenemos que aplicar, antes de aplanar las convoluciones, bueno, el tensor que ha sido resultado de estar aplicando convoluciones de forma secuencial, antes de aplanar eso, para pasarlo a la fully connected, tenemos que aplicar un pooling, ¿de acuerdo? Así que aquí, pero este pooling no va a ser de las mismas dimensiones, ya que yo he estado haciendo pruebas y sencillamente no termina saliendo. O exactamente de las formas, o exactamente con las dimensiones que aquí te mencionan, de 2048 por 2048. Ya, este max pooling que está aquí tiene que tener unas dimensiones un poquito cambiadas. Si quieres que salga exactamente eso de 2048 por 2048, que sería en realidad un 4096. Entonces ese max pooling que tienes que escribir aquí no va a ser de 3 por 2, va a ser de 3 por 3 y me salió un error. Entonces aquí tengo que decirle, bueno, pasarle la... Este de acá, no le pasé eso, me olvidé. Bien, entonces aquí tenemos este de acá. Ahora lo que yo voy a hacer es esto. Lo que yo voy a hacer es, a ver, voy a aplanarlo. Si no, a ver, espérense un instante, flatten. Ahí está. Y ya. Ah, ya está. Ya está. Ahora sí. Ya está. Tenemos los 4096. Bacán. Ahora lo único que tenemos que hacer es esto. Ya, ahora sí lo que ha sucedido es que este tensor que está acá, de 256 4x4, que es el resultado de haber hecho un max pooling a este otro tensor que está por acá. O sea, tenemos este tensor de aquí, aplicamos un max pooling, vamos a seguir teniendo un tensor, pero de dimensiones más pequeñas. Entonces, nosotros para pasarlo a una fully connected, no deseamos que sea un tensor así, tal cual, sino que debe ser en esencia un vector. Entonces, para que sea un vector, se lo aplana, entre comillas. Lo que quiere decir eso es que vamos a coger, por ejemplo, imagínese una matriz. Una matriz tiene filas y columnas, ¿no? Supongamos. Entonces, nosotros de alguna forma queremos representar esta matriz como con un vector. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos coger el primer elemento de la matriz y luego asignarle al primer elemento de un vector ese mismo número. Nos vamos, entonces ahora lo que hacemos es movernos al segundo elemento, en el sentido de que pasamos a la segunda columna y seguimos en la primera fila de la matriz, y al segundo elemento del vector le asignamos ese elemento. Así hasta que se nos acaba los elementos de la primera fila. Entonces, pasamos a la segunda fila y el primer elemento de la segunda fila lo colocamos justo después de que hayamos acabado eh, con el... O sea, seguimos colocándolo todo en el vector, ¿de acuerdo? O sea, simplemente vamos y lo colocamos como si fuera una especie de lista o una especie de cola, ¿no? La idea va por ahí. Entonces, solo que ahorita no tenemos una sola matriz, sino que tenemos varias matrices, todas colocadas una detrás de otra. En total tendríamos unas 256 matrices y unas 256 matrices de 4 filas por 4 columnas, las cuales a la hora de realizar este proceso que les digo, serían un vector de 4096 elementos. Entonces, ahora eh, ya para realizar el proceso de clasificación, tendríamos que declarar las etapas fully connected. Así que voy a poner fc1 layer, o bueno, podría ser fully connected layer 1.
y sería simplemente linear. Y aquí le indicaría el número de elementos del vector de entrada, es decir, 4096. El número de elementos del vector de salida va a tener también 4096. Y luego, para la segunda, es el layer 2, sería linear. Y también sería 4096. Y también 4096. Y el último, el FC layer 3, sería linear. Y este sí me convertiría lo de 4096 a 1000. 4096 y a 1000. Ya está. Entonces, ahora lo único que tendríamos que hacer es esto, llamar fc layer 1. Y aquí podemos observar que aún tenemos 4096. Lo que sucede en estos fully connected layer, eso que acabo de escribir acá, es que crea una matriz y esa matriz va a ser de 4096 por 4096. Aquí también voy a estar haciendo, o sea, haciendo esto de activar la salida con relu. Y de nuevo voy a evaluar esto con el FC Layer 2. Y de nuevo utilizando relu. Ahí está. Aquí una vez más haría esto de FC self.fc layer 3. Y aquí lo que haría es esto, evaluarlo con Torch, perdón, con Softmax. Ya está. Y entonces me sale un error. Y me dice que tiene un problema de shape. Ok. Torch. A ver, a ver. Y me dice que tiene un problema de shape. Ah, ya está. Va. A ver, a ver. Has no attribute shape, dice. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si así es. Ya está ya. Y me dice que change the call include. Ah, ya. Bacán. A ver, vamos a colocarle dim. A ver, espérense un instante. Aquí le voy a indicar sobre qué dimensión quiero. Va a ser solo la 1, a ver. Dice que no. Dice que solo la 0. Dice que no. Bueno, bueno, ahí quedó. Change the call to include. Ta, 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 ta. Bueno, ahí está. Entonces yo tengo ahorita a la salida un tensor de 1000 elementos, los cuales bueno, están siendo evaluados por la función softmax, la cual me dice la distribución de probabilidad de, de que alguno de estos elementos sea pues precisamente alguno de las una de las 1000 categorías, ¿no? Bien, si esto, bueno, eso sería en realidad toda la implementación de AlexNet. Y bueno, esto, hay una implementación mucho más, entre comillas, elegante que tengo en mi repositorio GitHub. Y ese enlace lo voy a estar dejando en la descripción de este video, por si es que te interesa. Y bueno, ese tema de ese aquí, bueno, lo estaré viendo después, pero en la versión que ya tengo ahí en el GitHub, ese problema ya está resuelto ya, de hecho. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias.